Ya de vuelta. En diciembre del año 2015, cuando se designó los magistrados restantes del TCJ, que es el origen de ¿Me permites, capítulo. Pedro? Déjame plantear porque esto quiero... como introducción a esta parte, porque me gustaría... Hay un tema que queda pendiente ahí. De Luzmeli, ya voy contigo, Luis. Diosdado Cabello, en esas dos sesiones que fueron 22 y 23 de diciembre, él dijo, la confrontación es inevitable. Es decir, ha habido un propósito claro por parte del sector que maneja, que controla el aparato del Estado, de una confrontación con el resto del país. Y la sensación que uno tiene, o el convencimiento al que uno ha llegado, es que la dirigencia política, los jefes políticos de la Mesa Unida Democrática, en su mayoría, no todos, han tratado siempre de evitar esa confrontación. Esa confrontación es inevitable. La estrategia, la actitud que la mayor parte de la dirigencia de la MUD ha asumido frente a esto ha sido la correcta. La confrontación es inevitable en el sentido de que si son dos modelos excluyentes, evidentemente ahí tiene que haber un enfrentamiento. Ahora, la situación como se ha ido llevando, creo que a lo mejor hubiese podido ser distinta. Pero me parece inútil llover sobre mojado o sobre supuesto negado. O sea, ya lo que no hizo la Asamblea Nacional en el 2016, que para mí fue un año perdido y por distintas razones, bueno, ya no lo hizo y punto. Y llegamos a esto con este escenario en el Tribunal Supremo de Justicia, con una sala constitucional ganada. Disculpa que te tome ahí, pero es que todos los años siempre escuchamos la misma argumentación. Bueno, es inútil que discutamos, entonces, bueno, nunca discutimos cuál es la línea política. Bueno, pero es que esos son los políticos. Y nunca se resuelve bueno, eso. Eso es un tema que les queda a los políticos. Pero ya va. Yo estoy hablando desde la perspectiva de lo que uno ve también como periodista y como ciudadano. Lo que no hizo la oposición ya no lo hizo. Y punto. O sea, hubo personas que criticamos, que cuestionamos el hecho de que fuese Henry Ramos Alú el primer presidente de esa Asamblea Nacional. Hubo gente que decía que no, que sí tenía que ser porque él sabía mucho de política. Bueno, cometió los errores que cometió. Ya les quedará a la mesa la unidad el tema no es Henry Ramos, pero el tema es que tú tú tienes que entender que aquí no hay instituciones. Y cuando estaba el PSV designando los magistrados, la oposición estaba discutiendo quién era el presidente de la Asamblea. Compañero, aquí no va a haber una salida pacífica, ya no la hay, ya hay 100 muertos. Pero Pedro, ya no la hubo, pero la hubo. Pedro Pablo, yo lo que quiero decir es que tienes que plantear esto, no como que yo llego a la Asamblea, que desde ahí va a ejercer el poder legislativo, que está en la Constitución, artículo tal, no, eso no existe. Eso, la elección es una excusa para seguir avanzando, para demostrar que tienes una mayoría e empujar desde allí tu propuesta. Ahora, creer que yo me sentaba allí, voy a asignar a los rectores y mañana a los magistrados y los van a aceptar, no, eso no estaba planteado. Ese mismo día, para mí, ¿qué había que hacer? Cuando estaba el chavismo designando a los magistrados, 100 diputados de la unidad han tenido que asaltar el Parlamento, así mismo, buscar impedir esa sesión. Bueno, hay 100 presos, pero es que tú ibas a la ruptura. Pero aquí no hay posibilidades de creer que vas a ser aceptado, porque es exigirle al chavismo que vaya contra sus principios. El chavismo jamás va a aceptar a la Asamblea, porque el chavismo no es un movimiento democrático, pero no puede aceptar que existan instituciones, que exista democracia. Pero menos mal que Pedro Pablo no estaba asesorando a la mujer. Pero hay un problema fundamental, es que yo no comparto para nada el análisis que hiciste previamente. Porque eso de que decir que nosotros salimos, la MUD, la oposición, a la calle, a aceptar un escenario de violencia del régimen, por favor, estábamos en la calle desde muchísimo antes, y precisamente canalizar esa rabia popular por lo que estaba pasando fue una labor de los políticos de tratar de canalizarla mediante propuestas como la enmienda constitucional, como el referéndum revocatorio, que el régimen... Pero disculpa, porque no puedo... Capriles dijo que no supieron defender el revocatorio, y todos admitieron eso. Eso es cierto. Y ahí fueron un diálogo. Pero lo que no hubo estos 100 días. Pero lo que no hubo podemos... desobediencia civil. Pero lo que no podemos, yo no te puedo comprar, es la visión de que la violencia que hay en el país es una violencia compartida. Aquí yo no he dicho se... que es compartida, pero no dije eso, que provocada por el chavismo. Provocada es que nosotros la compramos. No, tú no nosotros no la tú compramos. sales a protestar. No es una violencia provocada, es una represión al movimiento Claro. popular. No, Es represión. Vamos a darle la palabra a Luzmeli. Ahí yo comparto con Pedro Pablo, y perdóname Luis, lo siguiente. Cuando se emite la sentencia Almagro, 155 y 156, porque lo vi, la dirigencia de oposición no sabía absolutamente lo que significaba eso. Tuvo que venir la señora Luisa Ortega, la fiscal Luisa Ortega, a decir Ya que va. eso, déjeme terminar, eso era ruptura del orden constitucional.
Luego... Las marchas empezaron antes. Luego, por favor. Luego, en vista de que la gente quería manifestar, entonces hubo un intento de conducir el descontento. No puedo comprar eso porque no es cierto históricamente. Históricamente arrancamos las protestas masivas convocadas por la Mesa de la Unidad y por la Asamblea Nacional, arrancaron el 1 de abril. Luisa Ortega Díaz habló después. Las protestas en Venezuela comenzaron en 2001. No han parado Luis desde habló el 2001. 30 de marzo, En 2014 30 de hubo. marzo, No, es una etapa distinta, ¿no? y No. rindió su No, ese es el error. Ese es el Claro, error. Pensé eso que no hace es 15 así. días el pasado. y Hablar ya no de que quiero hablar de Almagro dijo, Almagro, ¿por qué interviene Almagro? No hubo trabajo de la oposición venezolana para contactar a Almagro. Fue producto de la divinidad de Almagro que se le ocurrió hablar de Venezuela. No se hizo nada desde la oposición para convencer al mundo. Por favor, tampoco vamos a flagelarnos de esa manera. Va a hablar el moderador, si ustedes me permiten. No me calo esa flagelación. Vamos a ver si nos ponemos en este punto, podemos ponernos de acuerdo en cómo empezó todo esto. El asunto aquí es si los partidos de la mesa están convocando a la gente que se manifieste como parte de una estrategia o fue la presión social que los ha llevado a Es la manifestarse. conjunción de todo, todos los movimientos. Charles de Gaulle llamó a la resistencia en Francia después de que había maquis luchando contra los nazis 2 años antes, por favor. No fue Charles de Gaulle el que le dijo al pueblo francés que había que luchar contra los alemanes. Todo se da producto de los momentos políticos. Hoy llegó el momento político en el que el pueblo venezolano siga empujando la salida de Maduro y la clase política tiene que ver cómo facilita esa salida. Pero aquí no hay dioses de ningún tipo, ni Almagro, ni el otro, ni el otro. Todo contribuye, todo confluye. Pero allí el reto es ese, Luis. Ajá. ¿Cómo se hace esa conducción política desde una mesa de la unidad que aparentemente parece que está unida con saliva del oro? Lumeli, el reto ¿Cómo? es este, mira. Con saliva del oro. El reto es este, la hora cero. Que también la Porque tú convocaron. dices que a partir del lunes viene un nuevo escenario. Entonces el desafío sigue siendo el mismo para la unidad. Lo que estamos diciendo, yo coincido, la unidad ha estado al frente de este proceso, con sus más y sus menos, porque se puede cuestionar, etcétera, etcétera. Con todas las contradicciones coincido que en ese tenemos. punto. Yo lo que hablé es de 3 factores que en ese momento impulsaron esto, y ahí están todas las declaraciones, cómo se dieron y colaboraron a esto. Ahora, ese escenario que provoca el chavismo de violencia, yo no estoy igualando uno y otro, es una represión aquí, cuando se habla de guerra civil para nada, o sea, esto es la represión de un gobierno que está aplastando a la ciudadanía que exige democracia. Eso lo tenemos todos claro, creo yo. Lo que estoy hablando es que este escenario de violencia lo provoca el chavismo y que la unidad, en su momento, el año pasado, creyó, por ejemplo, cuando se suma al diálogo, cuando acepta ese llamado al diálogo, creía en esa posibilidad, creía en esa opción. Que dentro de la Y propia pasó mesa lo de que la pasó, unidad no tuvo que generó acuerdo. divisiones y generó- Exactamente. Yo creo que hay un problema Hubo- grave. Aquí estamos dando por sentado que la mesa de unidad es una cosa que nos sirve para algo. Y tenemos como 10 años pensando que esa unidad, que es un pacto de complicidad, no es útil. Cuando ha demostrado que es absolutamente inútil. Es una herramienta. No es ninguna herramienta, es una herramienta Cada de vez mantener que la el status mesa de quo. la Disculpa. unidad convoca, recoge ¿Por qué la 8 unidad no millones de dice? ¿Por qué voluntad? Si hay factores que están jugando para el otro lado, hay que decirlo. Mira, UNT está haciendo esto, AD está haciendo esta cosa. Hay que decirlo, porque si uno no lo dice, todos pecan, pagan juntos por pecadores. ¿Okay? Entonces, yo pienso que hay un problema grave, que es la concepción de la unidad, que es la concepción de la oposición, y que está jugando, y que la única explicación que yo tengo para eso es que se está jugando a salir de Maduro, pero a mantener un Estado, a cierto tipo de Estado que no se quiere tocar, que es un Estado absolutamente clientelar, corporativo y que tenga acceso al rentismo del petróleo y al arco minero. Yo pienso que nadie quiere tocar eso. Y ese es realmente lo que se está armando, Sí se está tocando. una especie de megapartido el chavismo pesumut, eficiente, de corporativo, Sí, un sí. conglomerado de oportunistas que están ahí para no despegarse Bueno, de, es una para no dejar de generalización, chupar como pero no te garrapatas. la puedo aceptar como generalización, no, Eric, no, porque- bueno, me la tienes que aceptar porque tú estás en la unidad. Bueno, y la unidad es una generalización, a juro. Ya va, pero, es una complicidad, pero juro. tú no has Bueno. escuchado las posiciones de la causa R del diputado Américo de Gracia Bueno, sobre el yo arco les aplaudo. minero. Yo aplaudo la cosa R, aplaudo a Bueno, María Corina, pero bueno, están ahí. Eso es la unidad. Bueno. Eso también es la unidad, hermano. No, es eso que, no- bueno, ok. tú no puedes decir, no, es que en la mesa de la unidad hay un poco de pillos que quieren meterle mano al arco minero cuando desde la propia mesa de la unidad, partidos como la causa R. Muy y marginales, muchos- muy marginales. Marginales o no, Bueno, estamos y- ahí. pero- Claro. Marginales o no, estamos ahí y estamos luchando para que los del arco minero no se imponga. Claro, y- tiene que entender Pero que hay esa es la algún oposición elemento, venezolana. sí. Que sí, lo que, exacto. a donde Oye, sí vamos y si es inevitable es el siguiente corte. Ya regresamos.